Ahora, vamos a explicar qué cosa es lo que mide la temperatura, ¿no? ¿Qué mide la temperatura? ¿Ya? ¿Y cuál es el concepto que la cual tenemos? ¿Ya? Entonces está relacionado con lo que es calor. Y cuando nosotros nos hablan de calor, se nos viene en mente, por ejemplo, comúnmente, ¿no? De lo que nos irradia el sol. Calor, ¿no? Calor. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Entonces vemos ahí unas ondas, son ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Que una es una forma de la radiación de eso, con respecto a él. Pero ¿qué cosa es calor, no es cierto? Entonces el calor, decimos, se presentan cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a explicar ahora, ¿no? Y en otras palabras, vamos a dar unos conceptos de lo que es calorimetría. Bueno, concepto básico, ¿no? De calorimetría. Calor. Definimos calor como la forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, entre dos medios. Entonces, el calor es una energía de tránsito. Es una energía en tránsito. ¿Ya? Calor es una energía en tránsito. No es energía contenida. Ojo, no es energía contenida. Por ejemplo, digamos, un cuerpo tiene una cantidad de energía, ¿no es cierto? No. Calor simplemente se presenta cuando dos cuerpos que están interaccionados, ¿no es cierto? O están unidos, ¿no es cierto? Están a diferentes temperaturas. Entonces, esa energía de tránsito que existe de un cuerpo, de que pasarle a otro cuerpo, ¿no es cierto? ¿No? La energía de pasar de uno a otro cuerpo, entonces eso es calor. O como también nosotros le denominamos frío, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tiempo de verano, sabemos que el medio ambiente, su temperatura es mayor que nuestro cuerpo. Entonces nosotros sí sentimos calor, ¿no es cierto? Porque el medio ambiente, su temperatura es mayor que nuestro cuerpo. Hablamos también de frío cuando, por ejemplo, el medio ambiente, su temperatura del medio ambiente es menor que nuestra temperatura, la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces ahí decimos que sentimos frío, ¿no es cierto? Sentimos frío, porque la temperatura del medio ambiente es menor que nuestra temperatura de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros definimos calor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una frontera. Calor siempre va en la dirección de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, mayor temperatura, menor temperatura. ¿Ya? La dirección de calor siempre va en ese sentido, de mayor a menor temperatura. Ok. Ahora, hemos hablado de temperatura, ¿no es cierto? Simplemente hemos definido calor, se presentan cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas, ¿no es cierto? Es una energía en tránsito, ¿ok? Ahora, temperatura. Sabemos que temperatura es una propiedad de un objeto que la cual indica tan caliente o tan frío está respecto a un patrón de referencia, ¿no? Decimos, es la propiedad de un objeto en la cual indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a un patrón de referencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, con nosotros, por ejemplo, tenemos ahí una comparación. Cuando decimos que el cuerpo está frío, cuando decimos que el cuerpo está tibio, o cuando decimos que el cuerpo está caliente. ¿Ya? Entonces, pero sabemos directamente qué es lo que mide, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros decimos que un cuerpo está frío, es que sus moléculas tienen menor vibración que uno que está tibio. Y el que está tibio tiene su menor vibración que las moléculas que uno que está caliente. Entonces decimos también que la temperatura mide el grado de agitación de las moléculas. Entonces, por eso decimos, es la propiedad de un objeto en la cual indica qué tan caliente o qué tan frío
está respecto a un patrón de referencia, un cuerpo. ¿Ya? Y eso se debe al grado de agitación de las moléculas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido nosotros definimos temperatura. Temperatura. Ok. Entonces ya tenemos qué cosa es calor y qué cosa es temperatura. Dos conceptos fundamentales, ¿no es cierto?, que nos ayuda a entender lo que es la calorimetría. Equilibrio térmico. ¿A qué nosotros denominamos equilibrio térmico? Equilibrio térmico. Denominamos cuando el estado final de igual temperatura que alcanza un sistema en interacción térmica con otro. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos dos cuerpos, A y B, en las cuales A, el estado inicial, la temperatura de A, decimos que es mayor que la temperatura de B, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas, en la cual indicamos que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Ahora, nosotros lo ponemos en contacto. Entonces, ¿qué se va a producir al ponerlo en contacto? Se va a producir calor, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Una energía de tránsito. Un cuerpo va a sentir calor con respecto al otro, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la energía de tránsito? Se produce la energía de tránsito, ¿no es cierto? La energía en tránsito se produce, ¿no es cierto?, entre A y B. ¿Qué nosotros denominamos calor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo decimos que alcanza su equilibrio térmico? Cuando estos dos cuerpos en un determinado tiempo, ¿no es cierto?, tienen la misma temperatura, o tienen la misma temperatura. Entonces decimos que los dos cuerpos han alcanzado la misma temperatura, entonces está en equilibrio térmico. Entonces decimos, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico no hay, ¿no?, transporte de energía, o sea, no hay energía de traslación, no hay. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma temperatura. Entonces decimos que existe un equilibrio térmico, cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura o alcanzan la misma temperatura, ¿no? ¿No? Entonces, eso es equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Ok. ¿Qué cosa es la ley cero de la termodinámica? Ley cero de la termodinámica. Definimos como ley cero de la termodinámica: los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que los rodea. Los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que los rodea, ¿no? Entonces, todo sistema naturales no siempre tiende hacia el equilibrio térmico, ¿no? Todos estamos en equilibrio, ¿no es cierto? Todos estamos en equilibrio térmico, ¿no? Quiere decir que todos tenemos la misma temperatura, ¿no?, con respecto al medio. Siempre tratamos de alcanzar la misma. Entonces, decimos, si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separados en equilibrio térmico, ¿ya?, si dos sistemas A y B se encuentran cada uno separados en equilibrio térmico, con un tercer sistema, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué cosa quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, comparamos dos cuerpos que tienen igual temperatura, nosotros entonces decimos que la temperatura de A es igual que la temperatura de C. Luego también hacemos una comparación con otro cuerpo, ¿B?, ¿no?, y decimos que la temperatura de B va a ser igual que la temperatura de C, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Quiere decir que la temperatura de A debe ser igual que la temperatura de B. La temperatura de A debe ser igual que la temperatura de B.
Entonces, la ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura. La ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura. Porque la lectura de la temperatura en un termómetro es en equilibrio. Ojo, claro. Dos cuerpos, por ejemplo, nosotros cuando nos toman la temperatura decimos, señores, le ponemos el termómetro y dentro de un determinado, un pequeño tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, nos dice cuánto de temperatura tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el termómetro lo han puesto en equilibrio térmico con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí sí, ¿no? Dice, bueno, señor, usted tiene tanto de temperatura, ¿no es cierto? Y ese ha sido mediante un proceso de equilibrio térmico. ¿Ya? Bueno, entonces, eso es la ley cero de la termodinámica. De la termodinámica. ¿Ok? Vamos a ver ahora escala de temperatura. Escala de temperatura. Entonces, son aquellas personas que las cuales midieron la temperatura, cómo medir la temperatura, ¿no? Entonces tomaron un instrumento, ¿no es cierto? Y este instrumento lo dividieron en un número de escalas, ¿no es cierto? Que la cual tomaba un punto de referencia, tomaban punto de referencia para poder medir. Entonces, entre ellos tenemos tres escalas comunes usadas para medir la temperatura. Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. En cada una de ellas se usa una serie de divisiones basadas a puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, tenemos Celsius y Fahrenheit. Son dos escalas de temperatura que nosotros le llamamos temperatura relativa. Luego tenemos un tercero, la temperatura Kelvin, que nosotros le llamamos temperatura absoluta. ¿Ya? Entonces, la escala de temperatura Celsius tiene dos niveles de referencia. Uno es la congelación del agua y el otro es la ebullición del agua. Que las cuales, entre el punto de ebullición del agua y congelación del agua, se dividió en diferentes partes, ¿no es cierto? También toma referencia el cero absoluto. El cero absoluto. Entonces, el punto de congelación del agua nosotros sabemos que es, ¿no? Cuando la temperatura está a 0 grados. ¿Qué cosa quiere decir eso? En el grado Celsius, que la temperatura está a 0 grados centígrados. ¿Ya? Porque a partir de ahí se comienza a transformar en sólido, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros siempre tenemos, ¿no es cierto? Que es la congelación del agua. ¿Ok? Y cuando decimos, de igual modo, si nosotros vemos, ¿no es cierto? En la escala de Fahrenheit, vemos que ya no es en cero, sino para Fahrenheit, la congelación del agua se da en 32, en un número de 32, ¿no? 32 grados. Y para Kelvin es 273 grados. ¿Ya? Ahora, volvemos a Celsius. También toma de referencia la ebullición del agua, que para el Celsius es igual a 100. Para Fahrenheit, ¿cuánto es? 212. Y para Kelvin es 373 grados. A su vez, Kelvin, como es una temperatura, es una escala de temperatura absoluta, toma como punto de referencia el cero absoluto. Entonces, el cero absoluto, ¿qué cosa quiere decir? Que cuando una sustancia deja de vibrar prácticamente, ¿no es cierto? Puede estar en estado sólido, sí, pero su vibración llega a un momento que
ya deja de vibrar, ¿no es cierto? Deja de moverse esas moléculas. Entonces, ese punto de referencia que toma aquí. Y para Fahrenheit dice, no, pero bueno, para mí, cuando las moléculas dejan de oscilar o de moverse, ¿no es cierto? Es menos 460. De igual modo, Celsius dice, no, para mí es 273 grados. ¿Ya? 273 grados. Menos 273, menos 460, que equivale a 0. Bueno, esas son las equivalencias que hay entre estas tres escalas. Dos escalas relativas y una escala absoluta. ¿Ya? ¿Ok? Decimos absoluta porque toman el cero de referencia. El cero de referencia. ¿Ya? Es cuando ya el cuerpo deja de vibrar, deja de mover. Y eso se produce, por ejemplo, para la escala de Celsius a menos 273 grados. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando yo deseo determinar la temperatura de una de las escalas, ¿ya? Y ser la comparación con otro, o sea, la temperatura equivalente a la escala de Fahrenheit o a la escala de Kelvin, entonces vamos a hacer una pequeña relación, ¿no es cierto? Una pequeña relación matemática que la cual nos lleva a relacionar, ¿no es cierto? Estas tres escalas. ¿No? Estas tres escalas. Pero ojo, que hay que tener presente que los puntos críticos que han tomado son puntos, uno es congelación del agua, otro es ebullición del agua y el otro es el grado absoluto, ¿no es cierto? Entonces, congelación del agua es cuando se convierte en sólido un cuerpo. ¿Ya? Ebullición del agua cuando comienza a hervir un cuerpo, ¿no? Se comienza a transformar en vapor de agua. Y como referencia tenemos el agua, pues. ¿Qué sustancia? El agua. Ok. Entonces vemos la relación de conversión de temperatura. Entonces decimos, respecto al punto de congelación del agua, decimos lo siguiente. Claro, eso es lo que se ha hecho es lo siguiente, es la temperatura de grado Celsius menos 0 igual a 100 menos 0. El otro es la temperatura de grado Fahrenheit menos 32, ¿no es cierto? Igual, ¿no es cierto?, a la temperatura de ¿cuánto? De la relación entre 180, que equivale a 212, eso menos 32, ¿no es cierto? ¿Ya? De igual manera, tenemos ahí 373 menos 273. ¿Ya? Entonces nos da 100. Entonces simplificamos 100, 180 y 100. Entonces simplificamos, nos da 5, 9 a 5, ¿no? Entonces, de ahí se deriva. ¿Ya? Entonces, la relación entre estas tres escalas de frente, nosotros tenemos esta relación, ¿no? La escala de la temperatura de grado Celsius es a 5, como la temperatura de grado Fahrenheit menos 32 a 9, es a 9. Como la temperatura de grado Kelvin menos 273 es a 5. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la temperatura absoluta con la temperatura relativa, que es Celsius, que le corresponde a la temperatura de Kelvin, entonces simplificamos el 5 y decimos simplemente que la temperatura de grado Celsius es igual a la temperatura de grado Kelvin menos 273, ¿cierto? Directo. Ok. Pero si nosotros queremos ahora medir respecto a cualquier punto de referencia, simplemente utilizamos esta relación. La variación de la temperatura de grado Celsius es a 5 como la variación de la temperatura de grado Celsius. ¿Ya? Como la variación de la temperatura de grado Kelvin sobre 5. Esta variación que nosotros en triangulito con la temperatura significa variación. Y eso ya lo hemos visto
esta terminología, ¿no es cierto? Esto nos indica la temperatura inicial, temperatura final menos temperatura inicial, de que en grados Celsius. Temperatura final, temperatura inicial de grado Fahrenheit. Temperatura inicial, final, temperatura inicial de grado Kelvin. ¿Ya? Ese incremento, esa variación, incremento, variación, intervalo. Incremento, variación, intervalo. Se utiliza el término según las circunstancias que se dan, pero son sinónimos, ¿no es cierto? Que nos expresa la misma cosa. Bueno, es un intervalo de temperatura de grados Celsius, nos dicen, también son intervalos de temperatura. ¿Cierto? Bueno, entonces estas son las relaciones matemáticas que la cual tenemos cuando queremos relacionar, ¿no es cierto?, dos escalas de temperatura. Un concepto importante, ¿qué cosa es dilatación térmica? Un ratito, ¿ya? Dilatación térmica. Otro concepto importante que vamos a iniciar, que se presenta frecuentemente. ¿Qué entendemos nosotros por dilatación térmica? Decimos que es un proceso de expansión de las dimensiones o del volumen que sufren los sólidos, líquidos, gases debido al aumento de la temperatura. Dilatación térmica. ¿Qué entendemos por dilatación térmica? Decimos, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Es el proceso de expansión de las dimensiones o del volumen que sufren los sólidos, líquidos y gases debido al aumento de temperatura. Debido al aumento de temperatura. Proceso de expansión de las dimensiones o del volumen que sufren los sólidos, líquidos y gases debido al aumento de temperatura. Por ejemplo, tenemos el termómetro, ¿no? El termómetro. Entonces se da mediante un proceso de dilatación. En este caso vemos de qué cosa. Existe una expansión del líquido, ¿no es cierto? Ustedes han visto el termómetro, cuando se pone en contacto comienza a dilatarse, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dilata? El líquido. ¿Ya? El líquido. O el estado sólido se transforma en estado, ¿no?, en líquido y comienza inmediatamente a... Entonces, ¿qué cosa hace? Hay una expansión del líquido. Entonces, a esa expansión del líquido nosotros le llamamos dilatación. Entonces, por eso decimos, la temperatura se mide, ¿no es cierto? Se mide mediante el fenómeno de dilatación. Ok. Ahora también tenemos una barrilla delgada, un alambre, ¿ya?, en la cual le entregamos calor, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vemos que sufre una expansión. Mire el término de acá, ¿cierto? Ven acá. Entonces va aumentando su tamaño, ¿no es cierto? Va aumentando su tamaño. ¿Ya? Le damos calor, le entregamos calor y vemos que se expande. ¿Ya? Tiene una expansión ahí. Entonces vamos a ver los casos que se presenta con respecto a lo que es dilatación. Vamos a ver lo que es una dilatación lineal, dilatación superficial, ¿no es cierto?
y dilatación volumétrica. Estas tres clases de dilataciones. Entonces decimos, dilatación lineal. Decimos, es la variación de la longitud de un cuerpo, debido a la variación de temperatura, debido a la variación de la temperatura. Y está dado por lo siguiente, ¿no? Entonces, esa variación de longitud te va a estar relacionado con un coeficiente que nosotros denominamos coeficiente de dilatación, alfa, ¿no es cierto? Va a ser igual, multiplicado por la longitud inicial, ¿ya?, de ese alambre por la variación del tiempo. Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, tenemos entonces esa variación de longitud. Entonces, como decimos, variación de longitud, ¿qué cosa es? Longitud siempre, longitud final menos longitud inicial, ¿ya? Longitud final menos longitud inicial. ¿Ok? Entonces llamamos variación de longitud. Entonces, esa variación de longitud lo obtenemos mediante la variación de la longitud, ¿no es cierto? Longitud inicial, longitud final. Esta variación de temperatura decimos cuando tenemos temperatura inicial, temperatura final. Ojo que acá, de nuevo lo repitió cero, ¿no? Es tiempo nomás. T nomás, ¿no? No es cero, ¿no? No. Simplemente es temperatura. ¿Ya? Significa temperatura final. Y alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Alfa, ¿qué cosa es? Es el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, mediante esta relación matemática nosotros obtenemos la variación de la longitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una barra no, es cuando hablamos de lineal, son, por ejemplo, un alambre delgado, ¿no? ¿No? Un alambre delgado. Entonces, ese alambre nosotros podemos fácilmente, el estado inicial, ¿no es cierto?, está a una temperatura inicial, ¿no?, en la cual va a tener una longitud L sub 0. Ok. Le damos calor, ¿no es cierto?, le entregamos calor, entonces va a aumentar su longitud. Entonces, para una temperatura, le incrementamos la temperatura, ¿es cierto? ¿No es cierto? Al incrementarle la temperatura, se va a incrementar su longitud. Entonces, a ese proceso nosotros le denominamos dilatación. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que vamos a obtener una variación de longitud. Una variación. Va a haber un aumento de longitud, ¿no es cierto? ¿Bien? Eso quiere decir. ¿Bien? Entonces, cada material, cada sustancia, ¿no es cierto?, cada material va a tener su propio coeficiente de dilatación. Cada sustancia tiene su coeficiente de dilatación. ¿Ya? ¿Ok? Que quede claro entonces. ¿Ya? Entonces, cada material va a tener su coeficiente de dilatación. ¿Ya? Coeficiente de dilatación alfa. Entonces, ese es para el estado, ¿no es cierto?, para una longitud determinada. Ahora, vemos en el caso superficial, de una superficie, un área determinada, ¿no es cierto? Entonces, dice, es la variación del área transversal de un cuerpo, ¿no es cierto?, debido a la variación de la temperatura. Y está dado por la siguiente relación, ¿no es cierto? Ojo, la variación del área es igual
es igual a 2 veces alfa, ¿no es cierto? En este caso 2 veces el coeficiente de dilatación, área sub cero, variación de temperatura. ¿Ya? Entonces, alfa está relacionado a puede ser cobre, puede ser fierro, puede ser, ¿no?, plomo, puede ser cualquier material, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de igual manera, entonces, cuando nosotros queremos determinar la superficie, la dilatación de una superficie o superficial, entonces, esta variación es área final menos área sucesiva, ¿no? Tenemos también, entonces, denominamos área final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente: está en su estado inicial, tiene una temperatura sub cero, tiene una área sub cero. En su estado final, entonces va a tener una temperatura inicial más una variación de temperatura. ¿Ya? Temperatura inicial más una variación de temperatura. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces, área sub cero es igual más la variación de la área. ¿Ya? ¿Ok? Va a haber un aumento de... ¿Ya? Hay que tener presente lo siguiente acá, ¿no? Cuando es el área, varía, son 2 veces el A, ¿no? Alfa es el coeficiente de dilatación, ¿no es cierto?, de una determinada sustancia. ¿Ya? Solamente cuando hablamos cuando decimos cuando es lineal, simplemente es alfa. Cuando es superficial, 2 veces. De igual modo, si tenemos la misma sustancia, ¿no es cierto?, pero ahora ya no, vemos la dilatación no de un área, sino vemos la dilatación de un volumen. Entonces, la dilatación volumétrica, por ejemplo, decimos, es la variación del volumen de un cuerpo debido a la variación de la temperatura. De igual modo, ¿ya?, que es igual a 3 veces alfa, ¿no? Volumen inicial, variación de temperatura. Entonces, tenemos ahí la variación de volumen inicial, volumen final. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí el volumen inicial, ¿no es cierto?, el estado inicial, ahora el estado final. Ok. Entonces, como ustedes ven, también ha variado ese mismo material. Por ejemplo, lo que hemos hecho, por ejemplo, estamos analizando un alambre de cobre. ¿Ya? Una placa de cobre. Un cubo, ¿no es cierto?, un sólido de cobre. ¿Ya? Entonces, lo que varía simplemente es que para un alambre de cobre es alfa. Para, para una superficie es 2 veces alfa, ¿no es cierto? 2 veces alfa del cobre, ¿no es cierto? Y para el cubo, 3 veces, ¿no? Entonces, todos son del mismo material, ¿no es cierto? Todos son del mismo material. ¿Ya? Puede ser cobre, todos, ¿no es cierto? O puede ser fierro, puede ser plomo, puede ser... ¿no? Entonces, de esa forma nosotros obtenemos la dilatación de un cuerpo, ¿no? Bueno, jovencito, entonces, esta primera parte concierne a los conceptos básicos de calorimetría, ¿no es cierto?, y la escala de temperatura, y este fenómeno que se da constantemente, que es la dilatación. Vamos a ver los problemitas, ¿ya? Para luego vemos los conceptos en sí de calorimetría.
Bueno, no vamos a las... Primera pregunta, dice, la figura muestra la gráfica que relaciona la escala de temperatura Celsius con la escala de temperatura desconocida. Tenemos esta gráfica, ¿no es cierto? Tenemos en el eje de las ordenadas la temperatura de grado desconocido. Y en el eje de las abscisas tenemos la temperatura de grado Celsius. ¿Ok? Tenemos esas dos relaciones, ¿no es cierto? En esta gráfica tenemos la relación de esto. ¿Qué nos dice? Que cuando la temperatura de grado Celsius es igual a 0, nos dice esto, ¿no? Cuando la temperatura de grado Celsius es igual a 0, la temperatura de grados desconocida, ¿no es cierto?, es menos 48. Es menos 48, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando la temperatura, vuelvo a decir, ¿no es cierto? Cuando la temperatura es igual a 0, entonces la temperatura de la escala desconocida es igual a menos 48. También decimos lo siguiente. Cuando la temperatura de la escala Celsius es igual a 100, ¿no es cierto?, nos dice lo siguiente. Se traza una recta. Nos dice que la temperatura en la escala desconocida es igual a 0. ¿No es cierto? Es igual a 0. ¿Ya? Pero para la temperatura de grado Celsius es igual a 100. Entonces 100 equivale a 0 de la temperatura desconocida. 0 de la temperatura de grado Celsius equivale a menos 48. ¿Ya? Entonces ellos son dos puntos importantes que debemos tener presente. Le tenemos ahí el termómetro y hacemos lo siguiente, ¿no? Me dice, cuando es 0, en cada Celsius, ¿a qué le equivale? Le equivale a menos 48, ¿no es cierto? Cuando es 100 en la escala de Celsius, le equivale a ¿cuánto? A 0 de la escala desconocida. Entonces ya tenemos esa relación, ¿cierto? Ahora me piden lo siguiente. Dice, determine la temperatura en la escala Celsius, correspondiente a la temperatura de 120 grados en escala desconocida, de la escala desconocida. Entonces me piden determinar la temperatura en grados Celsius, ¿no es cierto? Por lo tanto, decimos lo siguiente entonces. ¿Ya? Tenemos la comparación, la temperatura de grado Celsius con la temperatura de grado desconocido. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, hacemos el intervalo, ¿no es cierto? Temperatura de grado Celsius es a 0, como la temperatura de grado es a menos 48. ¿Está bien? Ahora también hacemos la comparación entre el punto de ebullición del agua, ¿no es cierto? Que sabemos que es 100, es a 0, como de 0 es a menos 48. Entonces simplemente relacionamos así, ¿no? La temperatura es a 0, menos 0, como la temperatura de grados desconocida es menos 48. Como también, ¿no? 100 es a 0, como 0 es a menos 48. Entonces, de esa manera nosotros relacionamos la temperatura, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de ahí nos formulamos una relación matemática, ¿no? Entonces decimos que temperatura de grados Celsius es a 100, como temperatura de grados es 48 al 48, ¿no es cierto? Menos por menos da más 48 es sobre 48. ¿Ok?
Entonces, decimos, la temperatura en grados Celsius es igual a 25 sobre 12, que multiplicado la temperatura desconocida más 48. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo determinar esa temperatura de grados Celsius, ¿no? Cuando la temperatura desconocida es igual a 120. Reemplazamos entonces en esta temperatura X, que es ese, reemplazamos por 120. Por lo tanto, obtenemos que para la temperatura de X, que es igual a 120, entonces ponemos ahí 25 entre 12 es igual a 120, ¿no es cierto? Ya reemplazamos, más 48. Entonces nos da 25 entre 102, aquí, 12, ¿no? Y luego multiplicamos por 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? 12, 1, sería ahí 4, ¿no? 48, 12, sería 4. Entonces 14. 14 por 25 es igual a 350. Y ese es el resultado que tenemos. ¿Ya? Ese es el resultado que tenemos. Entonces, es la forma, ¿no es cierto? Siempre hay que... esta es la forma de podernos determinar una relación matemática que la cual nos hace relacionar dos escalas de temperatura, ¿no es cierto? Temperatura de grados Celsius con cualquier otra escala. ¿No? Ahora, si nos dice con respecto a las escalas conocidas, ya simplemente ya tenemos las relaciones matemáticas dadas en la teoría, ¿no es cierto? Grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Bueno, ¿alguna pregunta, jovencitos? ¿Ya? No la hay, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. No creo tampoco. Bueno, continuamos entonces. Siguiente problema. Una tubería de hierro tiene una longitud de 100 metros a 20 grados centígrados. ¿Ya? Una tubería de hierro tiene una longitud de 100 metros a 20 grados centígrados. Si la tubería se transporta vapor de agua a 100 grados centígrados, la pregunta es, ¿cuál es su longitud final que adquiere? Entonces, si transporta vapor de agua, entonces esa tubería va a sufrir una dilatación, ¿no es cierto? Es cierto. Entonces, eso es. Nos dice cuál es su longitud final. Ok. Bueno, tenemos nosotros esta tubería en estado inicial, está a una temperatura de 20 grados centígrados. Longitud inicial. Tenemos lo otro, nos pide cuál es la longitud ahora cuando la tubería, o sea, cuál va a ser el incremento de longitud que va a tener cuando el estado final, ¿no es cierto?, está a una temperatura, ¿no? Va a tener un incremento de temperatura. ¿Ya? Va a tener un incremento de temperatura. Entonces, la dilatación lineal está dada por... Entonces, esa variación lineal es igual al coeficiente de dilatación del fierro, ¿no es cierto? ¿Ya? Longitud inicial, variación de temperatura. Va a ser igual al coeficiente del fierro, longitud inicial, temperatura menos temperatura inicial. ¿Ok? Entonces reemplazamos y decimos lo siguiente, ¿no? Evaluación para la longitud inicial es igual a 100 metros. Temperatura inicial 20 grados. Temperatura final 100 grados. Entonces escribimos. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación del fierro? 12 por 10 elevado a la menos 6.
Entonces tenemos ahí, es igual a 12 por 10 elevado a la menos 6, 100, 100 menos 20. ¿Bien? Entonces tenemos ahí la variación de la longitud, simplemente reemplazamos, y hoy tenemos que es 0,096 metros, ¿no? ¿Ok? Longitud final va a ser igual a la longitud inicial más el incremento de longitud. Entonces, ¿cuánto se ha dilatado al pasar vapor de agua en esa tubería? ¿Cuánto se dilata la tubería? ¿No es cierto? ¿Cuánto se dilata? Sería 100 más 0,096. 100, 0,096 metros. Y esa es la respuesta. Ok. Entonces, eso es con respecto a lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, dilatación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Me dicen, a ver, vamos a ver si hay algo. No, no hay. No hay pregunta entonces, ¿no? Parece clarito, claro, parece. Bueno. Entonces, ese con respecto a la dilatación lineal. Entonces, directamente utilizamos, ¿no es cierto?, el coeficiente del fierro es igual a 12 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Grados centígrados, ¿no es cierto? Menos grados centígrados. Entre el grado, ¿no? 1 sobre el grado centígrado. Ok. ¿Ya? Ahora vemos el siguiente problema. Entonces, nos dice lo siguiente. Se hace un agujero circular de radio igual a 5 centímetros de una lámina delgada de aluminio que está a 20 grados centígrados, como muestra la figura. 20 grados centígrados, tenemos ahí la figura. ¿Ya? Ahí vamos a hacer una salvedad, algo, ¿ya? Creo que entonces su separata debe estar igual a 10. Nosotros modificamos, pero parece que no se modificó en el último instante. ¿Ya? Se informó para que modifiquen, pero no ajustar aquí el dato, entonces parece que no se modificó, ¿no? Entonces, radio su cero es igual a 5. Ustedes creen que lo tienen como 10, pero es 5 centímetros, ¿ya? ¿Ok? Entonces nos dicen, se hace un agujero circular de radio igual a 5 centímetros en una lámina delgada, aluminio, que está a 20 grados centígrados, como muestra la figura. Si la lámina se coloca dentro de un horno y se calienta hasta 120 grados centígrados, hacia 120 grados centígrados, determine el área final del agujero, ¿no es cierto?, donde tenemos el coeficiente del aluminio es igual a 24 por 10 elevado a la menos 6, y pi lo estamos considerando como 3. Entonces, indudablemente, si nosotros se expande, ¿no es cierto?, expande la placa, ¿no es cierto?, la lámina, entonces el agujero va a crecer también, ¿no es cierto? El agujero también va a crecer porque se está expandiendo, ¿no? Entonces tenemos el estado final, 120, entonces tenemos ahí, ya no es el radio sucero, sino va a tener un radio, ¿no?, adicional. Entonces decimos, el área inicial del agujero es igual a ¿cuánto? Pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Radio sucero al cuadrado. Entonces, radio sucero es igual a 5. 5 al cuadrado por 3 es igual a 75 centímetros cuadrados. Es el área inicial que tiene. Ahora, la dilatación superficial está dada por lo siguiente, ¿no es cierto? La variación del área es igual a 2 veces, ojo,
dos veces el coeficiente de dilatación del aluminio, ¿no es cierto? El área inicial por la variación de temperatura. Entonces la variación de la temperatura del área final menos el área inicial, ¿no es cierto? Es igual. Entonces tenemos ahí que es igual a 2 veces la alfa, área inicial, por la variación de temperatura, ¿no es cierto? Bueno, entonces pasamos el área, porque nos están pidiendo determine el área final. Nos está pidiendo determine el área final. Entonces, área sub cero pasa al segundo miembro y tenemos así, ¿no? Área inicial 1, ¿no es cierto? Factorizamos el área sub cero, 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación del aluminio por la variación de temperatura. Entonces simplemente tenemos, ¿no? 75, 1 más 2 por alfa sería 24 por 10 elevado a la menos 6 por la variación de temperatura, que es igual a 120 menos 20. Ok, entonces el área final que vamos a obtener, reemplazamos todos los datos, entonces 75 más 1 más 0, entonces tenemos que es igual a 75 coma 36, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ese es el resultado que tenemos. ¿Ya? Entonces es el área final. Es el área final, entonces. Ok. Ojo que aquí multiplican. Primero lo sumamos. 1 más sería 1,0048. Lo multiplicamos por 75, nos va a dar esto, ¿no? 75.36 centímetros cuadrados. Entonces es la forma de cómo nosotros determinamos, ¿no es cierto?, el área final de ese agujero. Ahora vamos a ver con respecto al siguiente problema, cuando es un volumen. Entonces nos dice lo siguiente, ¿no? El siguiente problema nos dice, un bloque de cobre a 20 grados centígrados tiene en su interior una cavidad esférica de radio igual a 5 centímetros. ¿Ya? Un bloque de cobre tiene en el interior una cavidad esférica de radio igual a 5 centímetros. A 5 centímetros, ¿no es cierto? ¿Ok? Como muestra la figura, dice, ¿no? Ok. Luego me dice lo siguiente, el bloque se coloca en un horno
y se calienta hasta una temperatura de 270 grados. Determina el volumen final de la cavidad. Entonces está inicialmente a 20 grados centígrados. Entonces tenemos su estado final a 270 grados centígrados. Indudablemente va a tener otro radio, ¿no es cierto? Radio final. ¿Ok? Entonces vamos a calcular primero. Lo que hacemos es, calculamos el volumen inicial de la cavidad solamente, de la cavidad, ¿no? Porque todo está sometido a calor, entonces se expande el cubo, se expande también ¿no? Se dilata el cubo, se dilata también la cavidad. Entonces esa es la finalidad. Entonces tenemos el volumen de la cavidad que es igual 4/3 pi por radio al cubo. 4 por 3, 5 al cubo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que es igual a ¿cuánto? Pi nos dice que es igual a 3, radio su 0 es igual a 5 elevado al cubo. Entonces dividimos entre 3 y tenemos que es 500 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces el volumen inicial. Ahora, por dilatación volumétrica decimos lo siguiente, que es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación del cofre, ¿no es cierto? Porque es el volumen, que es volumen, por el volumen inicial, que es igual a 500, por la variación de temperatura. Entonces tenemos esto, ¿no? La variación de la temperatura es de 270 a 20. Entonces tenemos ahí una variación de volumen de 6,375 centímetros cúbicos. Ok. El volumen final de la cavidad va a ser igual, porque dice determina el volumen final de la cavidad. Entonces el volumen final es igual al volumen inicial, ¿no es cierto?, más la variación de volumen. ¿Cuánto es el volumen inicial? 500 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es la variación de volumen? 6,375 centímetros cúbicos. Entonces, por lo tanto, sumamos y tenemos que el volumen final va a ser igual a 506,375 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, de esa manera determinamos nosotros el volumen final. Ok. Bueno, jovencito. Entonces, hasta este momento nosotros lo que hemos visto es dilatación, tanto de lineal, superficial y volumétrica. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos ahora a referirnos a los conceptos de calorimetrías en sí. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá, de este momento? ¿Me dicen si las hay? Todo bien, ¿no? Todo bien. Ok. Vamos ahora a los conceptos de lo que es calorimetría en sí, ¿no? Entonces hemos visto el proceso de dilatación de los cuerpos, ¿no es cierto? Dilatación de los cuerpos. Ahora vamos a ver lo que es en sí la calorimetría. Entonces vamos a empezar con el concepto importante. ¿Qué cosa es cantidad de calor? ¿Qué se entiende por cantidad de calor? ¿No es cierto? Hemos definido calor, que es una energía en tránsito, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué cosa es cantidad de calor? Decimos, cantidad de calor es la cantidad de calor absorbida o liberada, ¿ya? O sea, es esa cantidad, ese calor de tránsito es cuánto, ¿no es cierto?, se acumula en una sustancia, ¿ya? Entonces, ¿qué cantidad de calor hay que entregar, ¿no es cierto? Hay que entregar o hay que retirar, ¿no es cierto? Dice, es la cantidad de calor absorbida o liberada por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura, para aumentar o disminuir su temperatura. Y está dado por lo siguiente, ¿no es cierto? Que es igual a que su unidad está dado en Joule, porque el calor está relacionado a la energía, ¿no es cierto? Entonces, masa, M es igual a la masa de la sustancia, C es calor específico de la sustancia, y el otro es variación de la temperatura. Entonces, esa cantidad de calor absorbida o liberada está relacionada mediante la masa, calor específica, y su variación de temperatura. Ok. Entonces, la variación de temperatura se calcula como sigue, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. Temperatura final siempre es temperatura inicial. La variación de temperatura está siempre dada en temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, ¿qué cosa quiere decir cantidad de calor? ¿Cierto? Es la cantidad de calor que sirve para variar la temperatura, ¿cierto?, del cuerpo. Vamos a variar su temperatura del cuerpo. Ok. Entonces, a eso nosotros denominamos cantidad de calor, ¿ya? Cantidad de calor. Ok. Podemos decir lo siguiente entonces, ¿ya? Decimos, la unidad clásica del calor se llama caloría, o la unidad práctica también, ¿no es cierto? Se denomina caloría. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado centígrado. Entonces, a esto nosotros le denominamos caloría. Caloría. Ya es una unidad práctica, ¿ya? Y se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Ahora, para una masa de 1 kilogramo, la cantidad de calor necesaria es 1 kilocaloría, o sea, 1000 calorías. ¿Ya? Entonces, de esta forma definimos qué cosa es una caloría. Entonces, ahora, entonces hemos dicho que es una unidad, ¿no?, clásica de calor o práctica también, ¿no? También decimos lo siguiente, que el calor específico es una cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado. ¿Ya? Aquí nosotros denominamos calor específico. Es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa para aumentar de una sustancia, para aumentar la temperatura en 1 grado. Por ejemplo, para el agua tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? El calor específico del agua es igual a 1 caloría gramo sobre grado centígrado, ¿cierto? O también 1 kilocaloría es sobre 1 kilogramo por grado centígrado, ¿no es cierto? Ojo, para el hielo ya no es 1, sino es 0,5, ¿ya? Caloría, grado centígrado, ¿no es cierto?
o también 0,5 kilocalorías, kilogramos, grados centígrados. ¿Ya? Ojo que el hielo, como es la parte sólida del agua, entonces decimos lo siguiente, entonces, ¿ya? que se cumple para la temperatura menor que 0 grados, menor, ¿no es cierto? ¿Ya? De 0 grados. ¿Ya? Si me dice cuál es el calor específico del hielo, ojo que me tiene que especificar que está menos de 0 grados centígrados. Menor de 0 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, también tenemos que tener como presente lo siguiente, ¿no? El equivalente mecánico de calor. Es el factor de conversión que permite transformar la unidad de energía calorífica en unidad de energía mecánica o viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es? Es el factor de conversión. Entonces decimos, una caloría equivale a ¿cuánto? 418 joules. ¿Ya? Una caloría equivale a 418 joules. Un joule equivale a 0,24 calorías. Un joule equivale a 0,24 calorías. ¿Ya? Entonces hay que tener presente. Una caloría equivale a 4,18 joules. Y un joule equivale a 0,24 calorías. Ahora, también debemos tener presente lo siguiente, ¿no? La cantidad de calor, si la cantidad de calor es mayor que 0, decimos que el sistema absorbe o gana calor. ¿Ya? Cuando la cantidad de calor es mayor que 0, decimos que el sistema absorbe o gana calor. Si la cantidad de calor es menor que 0, el sistema libera o pierde calor. ¿Ya? Entonces decimos, si la cantidad de calor me dice que es negativo, entonces el sistema está liberando o está perdiendo calor. Ahora, ¿qué cosa entendemos nosotros por capacidad calorífica? Capacidad calorífica. También es otro concepto importante que debemos tener presente. Indica la cantidad de calor absorbida por una sustancia en un intervalo de temperatura. Indica, ¿no es cierto?, el calor absorbido de una sustancia en un intervalo de temperatura. Y se expresa de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la cantidad de calor absorbida sobre el intervalo de temperatura. Y la cantidad de calor absorbida sobre el intervalo de temperatura. Entonces, cantidad de calor sobre variación de temperatura. Entonces, también podemos calcular esa capacidad calorífica como el producto de la masa por el calor específico, por su calor específico. ¿Ya? La masa por su calor específico también nos da la capacidad calorífica. Entonces hay dos formas de calcular la capacidad calorífica que tiene, ¿no es cierto?, de una sustancia. ¿Ya? Es la cantidad de calor sobre la variación de temperatura o intervalo de temperatura, o también la masa por el calor específico. Entonces tenemos ahí un kilocaloría
grados centígrados, ¿no? Calor específico de una sustancia, masa de una sustancia. Entonces nos dice que la capacidad calorífica, cuando nosotros le entregamos una cantidad de calor, entonces va a variar su temperatura. La relación entre la cantidad de calor y el intervalo de temperatura para una sustancia determinada se denomina capacidad calorífica. Capacidad calorífica. ¿Ya? Entonces la relación es la cantidad de calor que se le entrega a una sustancia por su variación de temperatura que va a tener. Otro concepto importante, ¿qué cosa es calor latente? ¿A qué nosotros denominamos calor latente? Indica la cantidad de calor mínima que se debe suministrarse o extraer a la unidad de masa de una sustancia para que cambie de fase a una misma temperatura. ¿Ya? Indica la cantidad de calor mínima que debe suministrarse o extraerse a la unidad de masa de una sustancia para que cambie de fase a una misma temperatura. Y se expresa por lo siguiente, ¿no es cierto? Cantidad de calor sobre la masa. Calor latente, entonces. Cantidad de calor sobre la masa. Entonces, ¿qué nos indica entonces? Nos indica que se debe, es el calor mínimo, ¿no es cierto? Es la cantidad de calor que se le debe suministrar para que cambie de fase, cambie su estado. Puede ser de estado sólido a estado líquido, del lado del líquido a vapor, ¿ya? De una sustancia. ¿Ok? Su unidad es Joule sobre kilogramo o kilocaloría, kilogramo también, ¿no? Masa ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en estado inicial una cantidad de masa, ¿no es cierto? Un líquido, ¿ya? Entonces lo vamos a transformar, dice, en, en, en vapor. Entonces, le sometemos, le damos calor, ¿no es cierto? ¿No? Es la cantidad de calor que le entregamos a esta masa de líquido, ¿no es cierto? Para que este líquido se transforme en vapor, ¿no es cierto? Pero dentro se dice a temperatura constante. ¿Qué cosa quiere decir a temperatura constante? Que no va a variar su temperatura, ¿no? Se presenta ahí un fenómeno que la cual observamos de que la temperatura no varía. No varía hasta que todo el líquido se haya convertido en vapor. Entonces, una vez convertido en vapor, recién comienza a subir su temperatura, ¿ya? Entonces dices, esa transformación, ese cambio de fase, se produce a una temperatura constante. ¿Qué cosa quiere decir? Nosotros, por ejemplo, queremos transformar sólido, ¿no es cierto? Un sólido o un líquido, ya, un líquido a vapor de agua. Entonces llega a 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Llega a 100 grados centígrados. Entonces, no va a subir su temperatura, ahí se queda. Su temperatura se queda a 100 grados centígrados, hasta que todo el líquido se haya transformado en vapor. Entonces, una vez transformado todo el líquido en vapor, entonces ahí recién comienza a subir su temperatura. Por eso se dice que en ese proceso de transformación de líquido a vapor se realiza a una temperatura constante, a 100 grados centígrados, hasta que todo el líquido se haya transformado en vapor. ¿Ok? Entonces tenemos su estado final, obtenemos vapor. Entonces eso es lo que se refiere cuando vemos qué cosa es calor latente, ¿ya? Calor latente. Ahora, decimos,
que durante el cambio de fase de una sustancia puede absorber o liberar calor sin que cambiar su temperatura. Eso es lo que estamos explicando, ¿cierto? En este caso, la cantidad de calor se determina por la cantidad de calor es igual a la masa por el calor latente. ¿Ya? Entonces decimos, para el agua, el calor latente se verifica empíricamente en las transiciones de fusión o solidificación. O sea, si le damos calor, entonces, ¿no es cierto?, está absorbiendo calor, entonces está en un proceso de fusión. Si le estamos retirando calor a esas sustancias, está en proceso de solidificación. Entonces, calor de fusión o solidificación es igual a, para el agua, es 80 kilocalorías sobre kilogramo. Entonces tenemos ahí, ¿cuánto equivale a 80 kilocalorías? ¿No? Transformar hielo en líquido. O sea, eso se denomina fusión. Ahora, nosotros queremos liberar, ¿no es cierto? Queremos transformar de líquido a sólido, lo que hacemos es quitarle, ¿no es cierto?, menos 80 kilocalorías. ¿No? Entonces es la cantidad de calor que se le debe entregar o se le debe subir, ¿no? Se le debe liberar a una sustancia para que cambie de fase. ¿Ok? Entonces, procesos de fusión y solidificación en este caso. Observación, dice. El calor latente que se verifica empíricamente en las transiciones de fase, vaporización y condensación es el calor latente que se verifica empíricamente en las transiciones de fase, vaporización y condensación es 540 kilocalorías. Ahora queremos transformar líquido en vapor, ¿no es cierto? Entonces, decimos está en un proceso de vaporización o de vapor a líquido, está en un proceso de condensación. ¿Cuánto debemos absorber? ¿Cuánto debemos aplicar? 540 kilocalorías. Ok. Entonces tenemos agua, 540 kilocalorías lo transformamos en vapor. Profesor, disculpe. Dígame, señorita. ¿Podría poner la diapositiva anterior un segundo, por favor? A ver. ¿Está? Sí. Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces tenemos aquí el proceso de solidificación, de fusión y solidificación, transformación de sólido a líquido, de líquido a gas, de líquido a sólido, ¿no? De sólido a líquido y de líquido a sólido. Ahora tenemos también de líquido a gas, a vapor y de vapor a líquido, ¿no es cierto? Tenemos el proceso de vaporización, esa sustancia está absorbiendo calor, entonces está en un proceso de vaporización. Cuando se libera calor, entonces decimos que está en un proceso de condensación, ¿no es cierto? Se transforma en líquido. Ok. También debemos tener presente lo siguiente, ¿eh? El tiempo. El tiempo que se produce en esas fases y cuáles son las fases que se presentan. Entonces tenemos, por ejemplo, la gráfica de temperaturas del agua en función del tiempo para la absorción de calor, ¿Qué nos dice? Que si nosotros queremos transformar hielo hasta vapor, entonces tiene una serie de procesos. Primero lo llevamos al estado del estado líquido, lo transformamos en del estado sólido lo transformamos en estado líquido.
siguiendo un proceso, un determinado tiempo, ¿no es cierto?, que se da. ¿Ya? Y que nosotros ya le denominamos fusión. ¿Ya? Luego, que es la transformación de sólido a líquido. Entonces, una vez alcanzado el líquido, comienza de nuevo a aumentar su temperatura, ¿no es cierto?, hasta conseguirlo a 100 grados centígrados. Entonces, ahí hay un calor, ese también se le entrega una tal cantidad de calor, ¿no es cierto?, cuando está en líquido. O sea, estamos calentando ahora el líquido. ¿Sí? Entonces llega a 100 grados centígrados y entra un proceso de ¿qué? O un proceso de vaporización. Entonces, una vez terminado ese proceso de vaporización, recién comienza a ascender su temperatura. Y se transforma en gas o vapor. Entonces, no podemos decir directamente, cuando queremos transformar de sólido a gas, va a ser en un proceso directo. No. Tiene el proceso. ¿Ya? Tiene el siguiente procesos: sólido, fusión; líquido, vaporización; y vapor o gas. ¿Ya? Entonces, para transformar de sólido a gas, ¿cuántas fases tiene que pasar? 1, 2, 3, 4. Y llegar al último, 5, ¿no es cierto?, a una temperatura determinada. ¿Ok? Entonces, no se hace directamente. Tiene que recurrir a diferentes fases. A diferentes fases, ¿no?, en la cual comportamiento que tiene, ¿no?, al transformar un sólido a vapor. Principio de calorimetría. ¿En qué consiste? Dice, es la formulación de la ley de la conservación de energía en términos de concepto de calor. Es la formulación de la ley de la conservación de energía en términos de concepto de calor. En un recinto térmicamente aislado se verifica lo siguiente. En una interacción térmica de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdidos por las restantes. ¿Ya? Entonces, la cantidad de calor ganado, ¿no es cierto?, es igual a la cantidad de calor perdido de la resta, ¿no?, de la otra, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo, lo unimos esos dos, lo ponemos en interacción, un cuerpo gana calor, el otro pierde calor, no hay otro. Entonces, ¿ya? Y eso se da lo que nosotros llamamos por la formulación de la ley de la conservación de energía. Entonces la energía se conserva. Ahí tenemos entonces calor ganado más calor perdido es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que el calor ganado de un cuerpo es igual a calor perdido. Y se pone en el signo menos, ¿no? ¿Ya? Ojo, podemos nosotros trabajar en este sentido así, ¿no? Cantidad de calor, ¿no es cierto? O también en este sentido, pero ojo que al pasar el segundo miembro pasa con signo negativo. El calorímetro. Entonces tenemos ahí. A ver. Vaso aislante. Tenemos las mezclas, ¿no es cierto?, el líquido y la sustancia que queremos. Aquí hay unos cubitos y aquí hay un líquido, ¿no es cierto? El fenómeno está produciéndose. Entonces tenemos el termómetro.
Entonces tenemos el termómetro del agitador, tenemos acá el sólidos y los líquidos, ¿no es cierto? Y tenemos los vasos aislantes. En los vasos aislantes, y tenemos hay un calorímetro, un vaso pequeño, que la cual contiene. Entonces, este es el calorímetro. Es ¿no es cierto? Este sistema sirve para hacer, ¿no es cierto?, el principio de calorimetría. ¿Ya? Entonces, para realizar, ¿no es cierto?, analizar, ¿no es cierto?, el cambio de fase, la relación que nosotros debemos tener presente es esta, ¿no? La ley de la conservación de energía. Todo calor ganado es igual, más calor perdido es igual a cero. O sea, entran en equilibrio, ¿no es cierto? Entran en equilibrio los dos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vayamos a alguna pregunta con respecto a esto. ¿Me dice? Bueno, a ver, vamos ahora a los ejercicios, ¿ya? Para concluir. Ahora sí, concluimos con los ejercicios. Decimos lo siguiente, ¿ya? Nos dice, dos metales A y B de masas iguales están a la misma temperatura. El calor específico del metal A es 500 joules. ¿Ya? El calor específico del metal A es 500. El calor específico del metal B es 200 joules. Si los metales absorben calor, absorben calor y tienen la misma variación de temperatura, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Entonces tenemos estado inicial, estado final. ¿No? Entonces tenemos la temperatura, ¿no? El lado tienen la temperatura iniciales de A y B. Entonces nos dice, dos metales A y B de masas iguales, están a la misma temperatura de su cero, ¿no? El calor específico del metal A es igual a 500 joules, kilogramos, grados centígrados. Y el calor específico de B es 200 joules, kilogramos, grados centígrados. Si los metales absorben calor y tienen la misma variación de temperatura, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. ¿Bien? Entonces va a tener la temperatura inicial más la variación de temperatura, ¿no? Porque nos dice, los metales absorben calor y tienen la misma variación de temperatura. Entonces, la temperatura es temperatura inicial más la variación de temperatura. ¿Ya? Ok. Entonces, la primera proposición nos dice lo siguiente. ¿Los metales tienen la misma capacidad calorífica? La pregunta es, ¿no es cierto? No dice, no están afirmando, ¿no es cierto? ¿No? Nos dice que los metales tienen la misma capacidad calorífica. Dentro de este proceso, ¿no es cierto?, nos dice que los metales tienen la misma capacidad calorífica. Y eso lo desarrollamos. Entonces sabemos de que la capacidad calorífica de A
es igual a masa por calor específico de A, ¿sí? La capacidad calorífica de B es igual a la masa calor específico de B. Entonces decimos que la tenemos ahí que la capacidad es diferente, capacidad de A es igual a diferente a capacidad de B. Falso, entonces, ¿no? Falso. Entonces, como ustedes ven, que va a depender siempre del calor específico de cada una de las sustancias, ¿no es cierto? Y vemos que el calor específico de las sustancias son diferentes. Entonces, por lo tanto, son diferentes. Entonces, ¿los metales tienen la misma capacidad calorífica? No, no tienen la misma capacidad calorífica. Entonces, es falso. Segundo, dice, la capacidad calorífica del metal A es mayor que la capacidad calorífica de B. Entonces, nosotros sabemos que la capacidad calorífica es igual a la masa por calor específico de A, ¿no es cierto? Que es igual a 500 la masa, multiplicado por la masa. Igual manera, la capacidad calorífica de B es la masa por calor específico, que es 200 por la masa. Entonces, los dos tienen la misma masa, dice, ¿no? De igual masa. Entonces decimos de qué cosa. Indudablemente que sí, que la capacidad calorífica de A, ¿no es cierto? Que la capacidad calorífica de A es mayor que la capacidad calorífica de B. Y eso es entonces verdadero. ¿Ok? De igual modo, decimos, cuando la relación entre las cantidades de calor que absorben los metales es la relación entre las cantidades de calores que absorben los metales es la cantidad de calor de A es igual a 2.5 de la cantidad de calor de B. Entonces, simplemente relacionamos y decimos cantidad de calor de A sobre cantidad de calor de B. Es masa, calor específico de A, variación de temperatura. Simplificamos la masa con la variación de temperatura, entonces solamente nos quedan los calores específicos de cada uno de ellos. Entonces nos dice, calor específico de A es igual a 500, calor específico de B es igual a 200. Entonces esa relación es igual a 2.5. ¿Ya? Entonces tenemos ahí 500 que es igual a 2.5. Por lo tanto, la cantidad de calor de A es igual a 2.5 de la cantidad de calor de B. Entonces decimos que la proposición es verdadera. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya. Seguimos entonces. Pregunta número 6. Dice, se coloca un trozo de metal de masa de 100 gramos a 100 grados centígrados, ¿no? A 100 grados centígrados de un termo que contiene 200 gramos de agua a 10 grados centígrados, ¿ya? Se coloca un trozo de metal de masa de 100 gramos a 100 grados centígrados dentro de un termo que contiene 200 gramos de agua a 10 grados centígrados. Entonces nos pide lo siguiente, ¿ya? Entonces, un termo que contiene 200 gramos de agua, así, vamos a mezclar 200 gramos de agua con 100 gramos de un metal, ¿ya? Que están a diferentes temperaturas, ¿no es cierto? Entonces dice lo siguiente, ¿no? Si la temperatura de equilibrio del agua es 20 grados centígrados, ¿ya? ¿Cuál es el calor específico del metal? Entonces nos dan la temperatura final, que es 20 grados centígrados. 20 grados centígrados, ¿está bien? Es la temperatura de equilibrio, es la temperatura final que alcanzan los dos cuerpos, tanto el metal como el agua. ¿Ok? Entonces me piden cuál es el calor específico del metal.
Bueno, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos el termo, agua, tenemos el metal, la tapa de plástico, ¿no? El bulbo de vidrio con paredes plateadas, tenemos el vacío, ¿no? Soportes, etc. ¿Ya? Ok. Entonces sabemos de que 10 grados centígrados tiene el líquido, agua, y 100 grados centígrados tiene el metal. Entonces vamos a llegar a lo siguiente. Primero tenemos que transformar, ¿no es cierto? De 10 grados centígrados a una temperatura de equilibrio. Los dos tienen que llegar a una temperatura de equilibrio que es igual a 20 grados. Entonces, de 10 a 20 grados va a ganar calor, ¿no es cierto? Si va a aumentar su temperatura de 10 a 20, quiere decir que ha ganado calor. Si de 100 grados centígrados va a llegar a 20 grados, quiere decir que ha perdido calor. Entonces, escribimos lo siguiente. Por el principio de calorimetría, decimos que cantidad de calor ganado es igual a cantidad de calor perdido. ¿Ya? Y eso debe ser igual a 0. Entonces, la masa del agua, calor específico del agua, ¿no? Escribimos entonces sobre el calor ganado. Es la masa del agua que es el que va a ganar calor, ¿no es cierto? Entonces, la masa del agua, calor específico del agua, la temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? Es la temperatura de equilibrio, ¿no es cierto? Menos 10. Más la masa de metal, calor específico del metal, la temperatura final, ¿no es cierto? Que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del metal. ¿Ok? Y eso debe ser igual a 0. Entonces tenemos ahí 200 más 20 menos 10 es igual a 100. Calor específico del metal, 20 menos 100. ¿Ya? Por lo tanto, llegamos así, ¿no es cierto? 20 menos 80, calor específico del metal. Entonces, decimos, ¿no es cierto? Despejamos el calor específico del metal, que es igual al 20 sobre 80. ¿Cuánto es el calor específico? 0,25 calorías grados centígrados. ¿Ya? Entonces, es la forma de cómo calcular el calor específico del metal. ¿Ya? Entonces, como ustedes observan, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos sustancias en la cual uno ha perdido calor y el otro ha ganado calor. Los dos han alcanzado la misma temperatura final, que es la temperatura de equilibrio. Y simplemente estamos aplicando, ¿no es cierto?, el principio de calorimetría. ¿Ya? ¿Ok? Vamos al siguiente problema. Dice lo siguiente. Se desea enfriar 550 gramos de agua a 80 grados centígrados, contenida en un vaso. Térmicamente aislado. Si se coloca un trozo de hielo ahora, de masa igual a 300 gramos, a una temperatura de menos 20 grados centígrados, como muestra la figura. Tenemos ahí, no sé, tenemos ahí 500 gramos de agua, ¿no es cierto? Queremos enfriar colocando hielo, y el hielo se va derritiendo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, dice, si se coloca un trozo de hielo de 300 gramos a una temperatura de menos 20 grados centígrados, como muestra la figura. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio de la mezcla? ¿Ok? Nos dan el calor específico del hielo, nos dan el calor específico del agua, nos da el calor de fusión. Entonces, agua, hielo.
inicial. Entonces, menos 20 grados centígrados. El agua tiene 80 grados. 80 grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, el hielo, primero hay que transformarlo de sólido a líquido, a 0 grados. Entonces, en este proceso de fusión, le tenemos que entregar calor, ¿no es cierto? Se está absorbiendo calor, ¿no? Absorbe calor primero absorbe calor para transformarse de sólido a líquido, ¿no es cierto? De sólido a líquido. Entonces, ahora, ¿qué cantidad de calor para transformarlo totalmente? Es la cantidad de calor sub2, ¿no es cierto? 1 es este proceso. Luego, es la cantidad de calor para transformarlo totalmente en líquido. Luego me dice que tengo que llevarlo, ¿no es cierto?, a una temperatura, porque me piden cuál es la temperatura, a una temperatura de equilibrio. No conozco la temperatura de equilibrio. Entonces, para eso tengo que llevarlo, ¿no es cierto?, ya lo convertimos en líquido. Ahora lo quiero llevar a una cierta temperatura. ¿Ya? De igual manera, tengo yo el agua. Agua está a 80 grados centígrados. Lo voy a llevar a una temperatura de equilibrio. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio que se tiene? Eso es lo que queremos determinar. ¿Ya? Entonces, por el principio de calorimetría, decimos lo siguiente, entonces, la cantidad de calor ganado, ¿no es cierto?, por el hielo, es igual al calor perdido por el agua. Entonces, simplemente escribimos. ¿Cuáles son el proceso de calor ganado? Tiene 1, 2, 3, ¿no es cierto?, calor ganado. Calor sub 1, calor sub 2, de fusión, calor sub 3, ¿no? Ahí, hasta llegar a la temperatura de grado, hasta la temperatura de equilibrio. Entonces, ahora, el agua también, ¿no es cierto?, va a perder calor hasta llegar a la temperatura de equilibrio. Simplemente. Entonces, escribimos. Entonces, para el primer caso, cantidad de calor es igual a 300 gramos del hielo, calor específico del hielo, temperatura cuando está a 0 grados, ¿no es cierto? Temperatura, en este caso, 0 grados menos la temperatura inicial, que es menos 20. Menos 20. Ahora, más el calor de fusión. El calor de fusión que tenemos acá, ¿no es cierto? Que es 300 gramos por 80. ¿No es cierto? Calor de fusión. Más, ahora llevarlo a la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio menos 0, ¿no es cierto? De temperatura de equilibrio a 0. Entonces es 301 por la temperatura menos 0. Ahora vemos en el otro lado. Más, entonces decimos 550, la cantidad de agua está a 80, cantidad inicial, temperatura inicial es 80, temperatura final a donde queremos llegar, a temperatura, es igual a 0. Entonces, por lo tanto, escribimos, desarrollamos, ¿no es cierto?, hacemos las operaciones aritméticas y obtenemos esta relación, ¿no es cierto? 3.000, 24.300 veces la temperatura, 550 la temperatura, menos 44.000. Bueno, llegamos y despejamos la temperatura, ¿no es cierto? Es igual a 20 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el último problema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Okay? Entonces siempre hay que seguir la secuencia, ¿ya? Entonces, para transformar de menos 20 a la temperatura, hemos seguido ¿cuántos procesos? 1, 2, 3 procesos. El hielo ha seguido 3 procesos hasta llegar a la temperatura de equilibrio. El agua simplemente ha llegado a un proceso, nada más. El último problema dice, un taladro de potencia igual a 180 se utiliza una broca de acero de 50 gramos para hacer un agujero en un bloque de madera. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces tenemos ahí, indudablemente nosotros hacemos esa broca, entonces la broca se va a calentar.
va a haber una cantidad de calor, ¿no es cierto? Entonces ahí se va a producir una variación de temperatura, ¿cierto? En un determinado tiempo, ¿cierto? Va a aumentar la temperatura, la broca se va a calentar, entonces va a tener calor. Entonces decimos lo siguiente, ¿no es cierto? Dice, un taladro de potencia utiliza una broca de 50 gramos para hacer un agujero en un bloque de madera, como se muestra en la figura. Asumiendo que el 75% de la energía mecánica disipada, por fricción produce un calentamiento de la broca. ¿Cuál será el incremento de temperatura al cabo de 20 segundos? ¿Ya? Nos dice cuál será el incremento de temperatura al cabo de 20 segundos. Entonces tenemos ahí potencia del taladro, sabemos que es igual a trabajo sobre el tiempo, que es igual a 180 watts. También lo podemos expresar de la siguiente manera: el trabajo es igual a potencia por el tiempo, que es igual a 180 veces el tiempo. ¿Ok? Ahora, me dice, por dato, que el 75% de ese trabajo se ha transformado en calor, ¿no es cierto? ¿No? El trabajo de la potencia que tiene, ¿no?, el desarrollo de esa máquina se ha transformado en calor. Masa, calor específico del acero por la variación de temperatura. Entonces, de 1 y 2 podemos expresar lo siguiente, entonces, ¿no? El 75% sería 3/4 del trabajo, pero el trabajo sabemos que es igual a potencia por el tiempo, ¿sí? Trabajo es igual a potencia por el tiempo. Y la cantidad de calor es igual a masa, calor específico, por la variación de temperatura. Entonces me están pidiendo esa variación de temperatura. Entonces simplemente voy a hacer esa división, ¿no es cierto? 4/3 de potencia por el tiempo sobre masa, calor específico del acero. Entonces tengo yo, reemplazando los datos, tengo 3, potencia, ¿cuánto es? 180. El tiempo que me dice, 20 segundos. 4, la masa es igual a 50, dice, ¿no? 50 gramos. 10 elevado a la menos 3 por 450. ¿Ok? 450 es el calor específico del acero. Entonces simplemente obtenemos esta variación de temperatura. ¿Qué cuánto es? 120. Desarrollando, hemos reemplazado aquí los datos, ¿no es cierto? De esta ecuación hemos reemplazado los datos y desarrollando tenemos que es igual a 120 grados centígrados. Entonces, esa variación de temperatura es igual a 120 grados centígrados. Ok. 120 grados centígrados. Bueno, jovencitos, estamos sobre la hora, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguna pregunta?